Muy bien. Entonces, pues a lo que vamos, ¿no? Se supone que el profesor había hecho como este paréntesis en el curso de hermenéutica para tratar un texto de Heidegger que a lo mejor no es tan conocido. Si alguien ya lo conoce, pues estaría súper perfecto, que es una conferencia que se llama el concepto de tiempo. Ajá. Sabemos que esta noción de tiempo es como de las líneas fundamentales del pensamiento de Heidegger, al menos en el primer Heidegger, ¿no? Ahorita no vamos a hablar del segundo Heidegger, si alguien tiene más o menos algunas intuiciones de a lo que se refiere, igual, genial, intervenga por favor. Pero el punto es este, ¿no? Hay que ubicarlo históricamente y dentro del desarrollo intelectual de Heidegger, ¿no? Y también contextuarlo para que nos demos cuenta de por qué lo estamos revisando en una materia de hermenéutica. Si se supone que a Heidegger se le ve más, no sé, en, ¿qué se les ocurre? En ontología o cosas de este estilo. En hermenéutica, pues sabemos que por allí nos cuentan, Heidegger es importante para la hermenéutica. Si leemos a Grundan, le dedica una parte específicamente a Heidegger. Gadamer dice explícitamente que sacó su idea de los prejuicios, o sea, su teoría de los prejuicios, gracias a lo del círculo hermenéutico que saca este Heidegger, o sea, tiene una relevancia importante, muy importante, no solamente para la hermenéutica, sino como ya revisaron en Wikipedia, para muchas otras disciplinas, ¿no? Afines a la filosofía y no tan afines, incluso pues arquitectura y estas cosas. Pero pues vamos a lo relevante. Me parece que el profesor les pidió que checaran datos biográficos de Heidegger. Me parece que solamente tres o cuatro subieron sus documentos a Classroom. Si no me equivoco, fue Luz, Jimena y otro chico, no me acuerdo quién era. Otra muchacha, no me acuerdo. Y bueno, pude checar y básicamente hicieron como una línea cronológica, lo cual está perfecto. Diana Fernanda, de hecho, también fue quien subió el documento. Una línea cronológica de los acontecimientos de la vida de Heidegger, ¿no? Muchas veces se tiene esta idea de es importante revisar la filosofía del autor, pero la vida del autor como no había que subir la barenda, no, de hecho no decía en ningún momento el maestro que lo subiéramos, solamente dijo que lo investigáramos y ya, pero lo menciono porque nada más fueron tres personas quienes subieron algo, ¿no? No les va a contar absolutamente para nada porque pues el maestro no lo pidió como escrito, pero pues cuenta, ¿no? Al menos en el propósito, en la intención. Pero les comentaba, ¿no? Muchas veces se tiene esta idea de que el pensamiento de los autores es lo importante, ¿no? El contenido de sus ideas. Y pues si Heidegger era nazi o si realmente le hizo el feo a Husserl o cosas así, podemos pasarla por alto, ¿no? Porque en realidad, pues lo importante es el contenido de sus ideas, ¿no? Lo que representa para la historia de la filosofía. Sin embargo, al menos en varias interpretaciones, son varias líneas hermenéuticas, esto no es verdad. Recordemos que el autor que acabamos de dejar es Dilthey, y Dilthey le pone un énfasis fundamental al ámbito de la vida personal, ¿no? O sea, la vida privada. No privada, suena raro, ¿no? O sea, a la vivencia, al núcleo de la existencia que es la vida, pero de la persona, ¿no? Del sujeto. Ojo aquí, porque Heidegger jamás va a hablar de sujeto, pero pues ahorita lo checamos, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nosotros chequemos algunas ideas, algunas notas biográficas del mismo Heidegger. Muchos seguro ya lo saben de lo que voy a comentar aquí, pero pues vamos a checar, ¿no? Heidegger nace en lo que todavía no era consolidado Alemania. Ajá. Él nace en Meskirch el 26 de septiembre de 1889. El ambiente alemán de esta época es básicamente neocantismo. Ajá. Son finales del siglo XIX. Alemania es el centro fundamental del neocantismo. Por ejemplo, la discusión que va a tener con Cassirer, que después a, va a exaltar, digamos, su nombre filosófico, porque sabemos que Heidegger en los primeros momentos de su carrera no era de vital relevancia para la filosofía europea, como lo va a hacer después, pero vamos para allá, estamos empezando. Nace en Meskir en 1889. Eh, Fíjense que es curioso, ¿no? Meskir, para entonces, se caracterizaba por ser un pueblo rural, chiquito, conservador, muy religioso y tranquilo, ¿no? Lo cual
inevitablemente tiene influencia en el desarrollo intelectual y de los intereses de Heidegger. No era el centro cultural, no era Berlín, no era Freiburg, no, ninguno de estos. Heidegger nace, digamos, en provincia, y como este pueblo rural, los ideales son conservadores, son religiosos, y como sabemos va a determinar incluso de alguna manera el camino que toma el joven Heidegger de meterse a un seminario, ¿no? Un seminario jesuita, que se sale y pues ya, ahorita lo vemos, ¿no? En 1909 pasa 2 semanas solamente en una orden jesuita antes de dejarla para estudiar teología en la Universidad de Freiburg. Realmente no hay demasiada información de por qué lo deja. Algunas especulaciones es que tenía problemas cardíacos, o sea, era una persona de salud débil. Entonces, pues, los mismos directores del seminario veían en él a una especie de, no de peligro, pero sí un poco de indisposición para el sacerdocio. Ese fue uno de los supuestos propósitos por los cuales Heidegger optó por dejar la carrera no la carrera, ¿no? La vocación de sacerdote. Ya están llegando todos. En 1911, él cambia de teología a filosofía, igual en Freiburg. En 1915 comienza a enseñar en esa misma universidad. El ambiente filosófico de Heidegger se desempeña principalmente en 2 universidades, principalmente en Freiburg, y hubo un tiempo en el cual estuvo, digamos, coqueteando con Marburgo, pero básicamente son esos los 2 centros culturales en los cuales Heidegger tuvo plantó su pensamiento. En 1917 se casa con Elfriede Petri. Aquí es algo muy chistoso porque uno conoce muy bien el romance que tiene Heidegger con Hannah Arendt, judía, bueno, eso no importa, ¿no? Pero al menos yo no conocía quién era su esposa, así de verdad. Tuvo 2 hijos, Gerd y Hermann. Creo que ambos estuvieron cautivos en Rusia, no sé. Pero pues no conocemos esta parte de Heidegger, ¿no? Heidegger fue padre de familia, podemos ponerlo así. Y pues va más allá su vida sentimental que nada más con esta Hannah Arendt. Esto es en 1917, ¿no? Vamos a quedarnos con eso. Su desarrollo filosófico comienza cuando lee a Brentano, a Franz Brentano, y a Aristóteles, principalmente la interpretación de Aristóteles que hace Brentano. Sabemos que Brentano ya tenía un renombre en la escuela alemana gracias a esta, ¿cómo llamarlo?, a la relevancia que tenía el nombre de Brentano por ser maestro de Husserl, ya lo sabemos, ¿no? O sea, Brentano fue básicamente la influencia a que tuvo Husserl para la creación de su fenomenología trascendental. Y a su vez, Husserl va a ser súper fundamental para la conformación o la consolidación filosófica de Heidegger. Estoy diciendo cosas que ya saben ustedes. Bueno, no solamente lee a Brentano y a Aristóteles, sino a los intérpretes de Aristóteles, gracias más bien por parte de los escolásticos, ¿no? Pero de la escolástica tardía. Como ya sabemos, una de sus tesis fue sobre Duns Scoto. Va a estar un poquito peleado posteriormente con las interpretaciones que hacen los escolásticos de Aristóteles, porque básicamente lo que Heidegger va a mencionar es que ellos, los escolásticos tardíos, tienen la culpa de que se conciba a Aristóteles como una especie de creador de la escisión ontológica que va a mencionar después en toda su carrera filosófica, ¿no? A partir de este punto, se relaciona profundamente con el pensamiento de Kant. Ya sabemos que uno de sus textos muy importantes es de Kant y el problema de la metafísica, de Kierkegaard y de Nietzsche. Sabemos que el segundo Heidegger, el de este texto de la Constitución Ontológica de la Metafísica, es básicamente una especie de refrito, no refrito pues, un análisis, una interpretación bastante interesante, debo de decirlo, de Nietzsche, de la filosofía de Nietzsche. Dedica toda su último periodo filosófico en estudiar la filosofía de Nietzsche. Y bueno, más allá de esto, se topa con 2 figuras intelectuales que van a ser súper determinantes para todo su desarrollo posterior, ¿no? O sea, a partir de 1920 es cuando adquiere, digamos, estas herramientas intelectuales, que son 2 nombres en específico, y van a ser, digamos, el boom, la chispa que va a hacer Heidegger. ¿Quiénes van a ser? Supongo que ya lo saben. Uno es el autor que acabamos de revisar, que es Dilthey. De Dilthey
Heidegger bebe o retoma el papel, o sea, el énfasis que Dilthey le pone al papel de la interpretación y la historicidad en el estudio del ser humano. Ajá. Cuando pensamos en Heidegger como un hermeneuta, porque sabemos que la hermenéutica de Heidegger es muy distinta a la de Schleiermacher, por ejemplo, o a la de este Bultmann, un contemporáneo ontólogo suyo, no podemos pensar únicamente que tiene estas influencias por Husserl, porque a Husserl no le interesaba la interpretación. Husserl era un logicista de primera, era súper cuadrado, era técnico, entonces el interés por la hermenéutica, por la interpretación, por este Lebensphilosophie, no lo saca de Husserl, lo saca de Dilthey. A Dilthey jamás lo conoció en persona, creo, pero a Husserl sí, que es su segunda gran influencia, ¿no? En su desarrollo filosófico de 1920. Sabemos que el primer Heidegger aparece en 1923 más o menos, 1927 se publica Ser y Tiempo, tiene un rollote y después aparece Heidegger en 1930 y tantos, más o menos 1940, que es cuando saca esto de, bueno, no lo publica él, pero sale a la luz los aportes a la filosofía acerca del evento, que es un segundo Heidegger, ¿no? Estamos en el primero. De Husserl, él retoma la comprensión de la fenomenología como ciencia de las esencias que a final de cuentas estaba destinado a criticar, ¿no? A rechazar. Sabemos que aunque este Husserl fue muy importante para su desarrollo intelectual de Heidegger, cuando Husserl comienza a comprometerse más o sea, con la persona Heidegger, con el estudiante Heidegger, y le deja esta gran tarea que es la ontología regional, como lo menciona este Husserl, es un término que utiliza Husserl. La ontología regional del tema de la religión, Heidegger escribe Introducción a la fenomenología de la religión, ¿no? Porque básicamente la filosofía de Husserl se delimita o se define en una fundamentación ontológica de las ciencias individuales. ¿Estamos bien hasta aquí? Husserl pues no acaba, ¿no? No acaba y jamás va a acabar. Entonces le dice a Heidegger, oye Heidegger, te toca esta parte, ¿no? Fundamenta ontológicamente y desde la fenomenología trascendental que yo me inventé, que básicamente es un neocantismo acelerado, la religión, ¿no? Y da los fundamentos fenomenológicos de la religión. El punto es que Heidegger dice, va, es un Heidegger chiquito todavía, ¿no? Y en realidad ese de introducción a la fenomenología de la religión es una cosita de ese tamaño, es una cosita chiquitita. El punto es que Heidegger se queda en la noción de introducción, pero jamás termina. Y básicamente lo que hace en ese texto, que es de un Heidegger muy temprano, le dice de manera muy indirecta a Husserl, es que tu proyecto está mal, ¿no? Tu proyecto está mal porque no se puede hacer una regionalización ontológica de la religión, porque deja de lado, escapa lo fundamental de la religión, que es la experiencia religiosa, lo cual no es objetivable, no se puede tematizar. Eso es muy importante porque es básicamente la misma línea de argumentación que va a utilizar tanto en hermenéutica de la facticidad como en el concepto de tiempo, como en ser y tiempo, ¿ok? Y en toda su carrera. Entonces, por eso lo estoy mencionando. ¿Vamos bien? Sí. Gracias. Sí. Husserl en 1915 toma un cargo en Freiburg, es un cargo de directivo, no es el director, no es el rector todavía, pero toma un cargo, y 4 años después, en 1919, agarra a Heidegger como a su asistente. Posteriormente, Heidegger pasa un periodo enseñando en Marburgo, es un periodo de 5 años que van desde 1923 hasta 1928, y posteriormente regresa a Freiburg a ocupar el puesto vacante que había dejado Husserl por su retiro, ¿no? En realidad es muy curioso porque cuando nosotros investigamos, por ejemplo, en la enciclopedia de Stanford de filosofía, las partes de la biografía de Heidegger no mencionan absolutamente nada de esta casi leyenda urbana de que Heidegger corrió a Husserl. No menciona absolutamente nada de eso. Realmente no sé de dónde sacaron esta idea, pero está presente, ¿no? Vamos a llegar ahí cuando hablemos del nazismo.
De esas influencias, compromiso, de esas lecturas, de todo este suelo nutricio del cual Heidegger está presente, es cuando comienza a surgir su gran obra, la primera gran obra, que es Ser y Tiempo, ¿no? Ser y Tiempo se publica en 1927. Hay que tener esto en cuenta porque la conferencia que vamos a revisar es de 1924. Uh-huh. Y la conferencia de 1924 no se comprende sin Ontología Hermenéutica de la Facticidad, que es un ciclo de conferencias que él da en Marburgo, ajá, en 1923. Entonces es una especie de cadena, ajá. Es una especie de cadena que tiene, digamos, su inicio en este texto súper fundamental, que es la Introducción a la Fenomenología de la Religión. Aunque la relación intelectual y académica de Heidegger con Husserl fue complicada y a veces tensa, por todo digamos, aura de chismes que rodea la relación Husserl-Heidegger, Ser y Tiempo, la obra fundamental del primer Heidegger, está dedicada a Husserl propiamente. Uh-huh. Ya sabemos que abrimos Ser y Tiempo e inmediatamente, antes de la introducción, nos viene una leyenda que menciona así, ¿no? Lo saqué de la traducción la traducción que hace, creo que es de Chile, se me fue el nombre, Rivero, creo que se llama Rivera, y dice así, ¿no? A Edmund Husserl, en señal de veneración y amistad. Ser y Tiempo es de 1927. A partir de la publicación de esta obra, Heidegger toma o sea, se catapulta al escenario intelectual internacional, ¿sí? Heidegger no era más que una de esas estudiantes, pensadores, profesores, pues buenos, ¿no? Pero realmente no competía en este periodo previo a Ser y Tiempo con autoridades como Paul Nator o con el propio Husserl o con los ex rectores, pero cuando publica Ser y Tiempo, o sea, el mundo se vuelve loco. Ajá. Ven al provinciano Heideggerito con su gorrito y ven, bueno, este sujeto es un genio. Ajá. Y la repercusión que tiene, como ustedes ya la conocen, va en Francia con Derrida, con Levinas, con Sartre, mucho con Sartre, con Gadamer, o sea, la influencia de Heidegger a partir de ese tiempo es enorme, es vasta. En 1933, es decir, 6 años después de la publicación de Ser y Tiempo, se une al partido nazi y es electo como rector de la Universidad de Freiburg. Ajá. Durante este corto periodo, porque solamente fue rector un año, Heidegger dio un número de conferencias en las que las imágenes nazis y declaraciones ocasionales en apoyo a Hitler estaban integrados con el lenguaje que él emplea en Ser y Tiempo. En realidad es muy curioso porque podemos nosotros ya presuponer que para 1933 o incluso para la escritura de Ser y Tiempo ya estaba en conformación el nacionalsocialismo y ya tenía, digamos, Heidegger alguna simpatía que no se concreta hasta 1933 cuando se une de manera oficial, ¿no?, al partido nazi. Muchos podrán pensar, bueno, es irrelevante, en serio, que leer a Ser y Tiempo desde una perspectiva, digamos, semita, como las de Levinas, no es lo más honesto intelectualmente, pero cuando vamos a checando el desarrollo intelectual de Heidegger nos damos cuenta que, pues al menos demasiado sospechoso sí es en algunas partes, ¿no? Sí es muy sospechoso en algunas partes. Chismena, si ustedes quisieran checar un texto en el cual a mi consideración se ve más este coqueteo de Heidegger con el nazismo, revisen El origen de la obra de arte. Uh-huh. El origen de la obra de arte, van a llegar a una parte donde Heidegger habla de tierra y sangre. Tierra y sangre en alemán es Blut und Boden, y Blut und Boden era la consigna de Hacienda, básicamente la Hacienda, lo que era Hacienda, pero en el Tercer Reich. Entonces está usando una consigna nazi en una conferencia que habla acerca del arte, o sea, es muy claro, ¿no? Supongo que si tienen monográfico de Heidegger con el maestro Alonso, van a leer absolutamente todo esto y van a ver que lo que digo al menos está fundamentado por otra persona. Pero continúo, ¿no? Si no, no vamos a llegar jamás a lo que nos concierne. Después de 1934, el año en que Heidegger deja el partido nazi, se distancia activamente del nazismo, ¿no? No abandona el partido nazi en 1934, simplemente lo deja de lado. Uh-huh. Lo deja de lado, ya no es activo,
e incluso los nazis simpatizantes con Heidegger empiezan a tener un poco de rechazo. Ajá. Después de la guerra, un comité universitario en Freiburg, desnazificador, investiga a Heidegger y su relación con el nazismo, y pues lo veta de la enseñanza, le ponen ban. Y pues este periodo en el cual lo inhabilitan de la enseñanza va a durar hasta 1949, o sea, es un tiempo bastante largo en el cual Heidegger no puede dar clases. Y bueno, en 1950 es nombrado profesor emérito. Entonces regresa y lo nombran profesor emérito. Siempre es interesante checar como estas afiliaciones políticas de filósofos que fundamentalmente no tienen una postura política clara en sus escritos. Después de Ser y Tiempo, encontramos un giro que reorienta a toda la filosofía de Heidegger. Un cambio en su filosofía, lo que se conoce en historia de la filosofía como el giro, un cambio, pero así de manera canónica, con mayúsculas. Cuando hablamos de Heidegger y hablamos de el giro, es con mayúsculas. En alemán se tiene esta noción de die Kehre, el giro, el cambio, el tornarse. En inglés se traduce como the turn, volcarse. Porque es algo muy chistoso porque básicamente lo que Heidegger dice que hacen mal todos los filósofos previos a él, es decir, entificar, objetivizar al ser, al tiempo y todo esto, lo hace él en Ser y Tiempo. Después de Ser y Tiempo se da cuenta de, híjoles, yo hice lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Trueco la manera en la cual se hace filosofía, ¿no? Él no concibe esta idea de hacer filosofía, sino es esta noción de camino del pensamiento, ¿no? Es interesante, por lo menos. Es por eso que el segundo Heidegger es tan complicado y no se le entiende absolutamente nada. Porque a final de cuentas Heidegger va a pensar que el problema está en el lenguaje. El lenguaje cotidiano, el lenguaje de la Uneigentlichkeit, de esta inautenticidad, es la que crea esta visión objetivadora del mundo. A lo cual vamos a llegar también. Exactamente cuándo ocurre este cambio, este giro, es un tema de constante debate. Aunque se concibe más o menos de manera por consenso que es entre la década de 1930 y 1940. Leemos a Heidegger después de esta época y ya es un Heidegger distinto. E incluso de intereses diferentes. Si el interés de Heidegger en Ser y Tiempo hacia atrás e incluso pongamos en los topes de 1930 está enfocado a la noción de design, de ser, a partir del segundo Heidegger esta noción de ser pasa a ser incluso secundaria. Pasa a ser secundaria para tomar primacía el concepto de acontecimiento, de Ereignis, lo cual es, o sea, es una partida de cabeza leer este Heidegger. A final de cuentas, fechar el cambio es difícil, pero fechar, más bien, dar informe, dar cuenta de en qué consiste el cambio es todavía más difícil, ¿no? Tenemos un texto completo de Catherine Malabou, una filósofa argelina, que se enfoca básicamente en la interpretación o la lectura de Heidegger a partir de la noción de cambio. Supongo que también lo van a ver con Alonso, si le dan clase a él. Les recomiendo que lo vayan checando, ¿no? Para que comprendan todo esto. Los elementos centrales de este cambio están indicados en lo que ahora se considera una segunda gran obra de Heidegger. Como les mencionaba, la primera es Ser y Tiempo y la segunda es esta que les voy a mencionar, ¿no? La obra es Aportes a la filosofía acerca del evento. Es una obra bastante amplia, de un lenguaje extremadamente intransigente. Yo creo que, a mi parecer, es más complicado que la fenomenología de Hegel. Así se los digo, es muy complicado, no se le comprende absolutamente nada. Pero justamente es el propósito de Heidegger escribir estos textos más allá de un lenguaje objeto propio como el que se utiliza en Ser y Tiempo, que no termina de escapar de la objetivación.
esta noción de objetivación, lo que no se puede objetivar, lo que escapa a la tecnificación y al concepto, es lo fundamental para comprender el concepto de tiempo, la conferencia que vamos a revisar, ¿ok? Este texto se escribió entre 1936 y 1937, sin embargo, sale a la luz como obra póstuma en 1989. Ajá. O sea, cuando Heidegger ya había muerto, pues. Y no tenía traducción en inglés hasta después de 10 años que se publicó, hasta 1999. Es interesante aquí porque Heidegger opinaba de manera férrea, esto supongo que ya también lo saben, que la filosofía se hace en griego y en alemán. De hecho, Heidegger mismo tuvo muchos problemas con admitir una traducción de Ser y Tiempo en inglés, porque el inglés, al ser un lenguaje tan limitado, según sus miras, tan concreto, con palabras tan cortas, porque sabemos que en alemán, tanto en alemán como en griego, son palabras compuestas, son conceptualizaciones compuestas. En inglés no está esto presente. Entonces Heidegger opina, es que en inglés no se puede traducir mi obra, y mucho menos esta obra tan importante como los aportes al evento, entonces no se puede. De hecho, cuando nosotros pensamos en que la traducción, la que no es de Gauss, ¿no? La de Rivero, no recuerdo cómo se llama el autor, el traductor, es chileno, pues. Él entra en contacto con Heidegger, le enseña la traducción y Heidegger la aprueba. O sea, para que una persona tan quisquillosa como Heidegger apruebe la traducción de una obra filosófica que él conoce su relevancia a otro idioma, es porque el idioma, no tanto porque la traducción, sino porque el idioma tiene las determinaciones fundamentales, como esta palabra que me encanta él, este término que me encanta él, estas determinaciones fundamentales lingüísticas en el cual el ser se exprese, ¿no? A eso quiere decir que en otras lenguas no se puede expresar el ser tan bien o de manera tan pulcra como lo hace en alemán. Bueno, por ahí se empieza a asomar el nazismo. Pero pues son cuestiones que hay que checar, ¿no? Y pues estaría padre que alguno de ustedes, porque yo no lo he hecho y dudo que lo haga, revise los cuadernos negros para estar como bien informado de la relación de Heidegger y su filosofía con el nazismo. Pero ok, básicamente lo que queda en la biografía de Heidegger es poco. Heidegger se muere poco tiempo después, él muere en 1976 y se entierra también en Friburgo, ¿no? O sea, en Meskirch, su lugar natal. Ahí muere, ahí es su sepulcro, y pues ustedes buscan la tumba de Heidegger, es una cosita chiquitita, irrelevante, y pues es irónico, ¿no? Dado el valor, el peso, la relevancia, la grandeza, para bien o mal, de la filosofía de Heidegger, termina en la facticidad. Heidegger como cadáver en una tumba chiquita, ¿no? Cubierta entre polvo, entre tierra, casi no se ve la lápida, pero pues ni modo, ¿no? El ser para la muerte, chiste. Pero pues es básicamente lo que, para contextuar a Heidegger más o menos, ¿ok? ¿Alguien tenía algún otro dato que se me haya pasado, algo interesante que quieran resaltar? Por favor, hablen, no voy a hablar hasta que digan algo. A mí se me ocurre algo. Ajá. Por ejemplo, hace poco en Trota se publicó el último texto de Kierkegaard, que es ya es una obra política, y ahí en el estudio introductorio, la noción de ser ahí, dicen que la toman o sea, no tanto la inventó Heidegger, sino que la retoma del danés en el postscriptum. Y también el de ser arrojada en el mundo también lo retoma, no me acuerdo si de ahí del postscriptum o de su última obra, que es la época presente. Sí. De hecho, no, Heidegger no inventa este término de Dasein, ¿no? Dasein ya es un término propio de la filosofía alemana desde Hegel. La palabra Dasein, el término Dasein, aparece en la ciencia de la lógica en Hegel repetidamente. Básicamente lo que hace Heidegger es tomar el concepto, darle como este giro semántico y emplearlo. Es que es muy chistoso, ¿no?
Voy a agarrar este concepto que no es mío, es propiedad casi toda la filosofía alemana, empieza con este Hegel en la ciencia de la lógica, la agarro, no la voy a agarrar en el sentido de Hegel, la voy a vaciar, nada más me voy a quedar, digamos, con la cascarita, y le voy a llenar de todas mis influencias, principalmente de la vitalidad histórica o de la historicidad del ser humano que rescato de este Dilthey. Ajá. Entonces voy a llenar Dasein, que es ser humano, no, persona, no, sujeto, no, hombre, no, nada de eso. Uh-huh. O sea, sí debe de ser humano, sí debe de ser persona, sí debe de ser sujeto, ok, pero no estoy hablando en ese sentido. Entonces, sí, es lo que mencionas es como puntualísimo para que se comprenda y no nos vayamos con la pinta de que Heidegger, también el inventor de la terminología, el que da inicio a la filosofía alemana contemporánea. No, simplemente Heidegger hace una especie de reestructuración de muchas ideas muy original en muchos sentidos, pero en otros incluso conceptual, simplemente está retomando algunas influencias que ya estaban presentes en su tradición. Como te comento, es muy interesante que nosotros pensemos que aunque Heidegger estuviera en el seno, o sea, en el centro del neocantismo, así férreo, o sea, la filosofía en Alemania en ese entonces era neocantiana, era neocantismo. Ajá, por ejemplo, Cassirer, formas simbólicas y todo esto. Era epistemología, ajá, y posteriormente era fenomenología trascendental. ¿Sí? Heidegger no se deja llevar por esto, digamos, no le entra al remolino de, pues voy a hablar también de la percepción y de categorías fenomenológicas, toda la onda, o de las formas simbólicas. No, no, no. Yo por algo me metí, digamos, al seminario, que duré 2 semanas, sí, ¿no? O sea, por algo me metí a estudiar teología, que no duré mucho tiempo, pues tampoco. Pero todos estos aportes lo que hacen es abrirle el campo a Heidegger, digamos, su propia experiencia. Esto es muy interesante para hacer hermenéutica chafa, ¿no? Su propia experiencia histórica, ajá, como persona, como desarrollo personal, le da las herramientas con las cuales Heidegger puede crear una filosofía que no está completamente homogeneizada con su tiempo. Heidegger no tiene, uno puede pensar, no tienes absolutamente nada que estar hablando de Duns Scoto cuando la filosofía alemana de tu época es neocantismo. Y Heidegger dice, no, sí, sí puedo, lo estoy haciendo y esto me va a servir absolutamente. Entonces, sí, Heidegger no inventa el término de Dasein. Ok, muy bien, gracias. ¿Algo más? ¿Podemos empezar más o menos con la conferencia? Voy a suponer que siguen allí y pues vamos a contextuar esto, ¿ok? Este texto, les decía, es de 1924. Es una conferencia que él pronunció ante la Sociedad Teológica de Marburgo. Fue en el tiempo en el que estaba en Marburgo. Es de 1924. Cuando lo leemos y conocemos no únicamente esto de Heidegger, sino otros textos, nos damos cuenta que parte o muchos de sus supuestos están presentes en la obra que les mencionaba, en la hermenéutica de la facticidad. No estoy diciendo que sea, o sea, que no podemos leer este texto sin antes haber leído hermenéutica de la facticidad. Gracias. Pero sería como de suma ayuda, pues, ¿no? Entonces, quisiera darme la libertad de en algunas partes hacer las referencias directas a hermenéutica de la facticidad. Digamos, Heidegger era un autor de obras acerca de religión, que se trataba de dar cursos sobre San Agustín, sobre Pablo, todas estas cosas, de teología, pero cuando comienza a tomar esta relevancia, cuando empieza a hacer Heidegger, es en estos textos de aquí. Vemos en el concepto de tiempo, en la conferencia que nos concierne, una especie de estado embrionario de ser y tiempo, ¿ok? Una especie de estado embrionario de ser y tiempo. No lo voy a leer todo, evidentemente no, se supone que lo debieron de haber checado ustedes, no es largo el texto, es una conferencia. Ojo aquí, ¿no? También es importante. En Heidegger, si buscamos el concepto de tiempo Heidegger, nos van a salir dos cosas, y es muy interesante si lo ponemos en relación con las editoriales en español. Si buscamos el concepto de tiempo en Trota,
les va a aparecer la conferencia. Si buscan el concepto de tiempo en Herder, no les va a aparecer la conferencia, va a ser un tratado, un mini tratado. El de Herder es el concepto de tiempo, pero es como todo lo que dice en la conferencia explayado, explicado, y lo que más o menos podemos encontrar en la primera parte de Ser y Tiempo, desde el parágrafo 6 al 27, para que nos ubiquemos más o menos, 27-24, que es cuando termina de hablar de la historicidad en la filosofía del conde de York, ¿sí? Pero no vamos a hablar de eso. Pero estamos tratando de la conferencia, que es resumido, es especialmente hecha para un público en específico, como podemos verlo en el inicio, y que básicamente se brinca hablar del tiempo, hablar de aquello en lo que se da en el tiempo, es decir, el Dasein, el ser ahí, y hablar de las determinaciones fundamentales del ser ahí, una de las cuales es la interpretación. Interpretación, ser con otros y ser en el lenguaje. Va a ser más o menos la línea argumental que va a seguir Heidegger. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Y ok, dice, mis reflexiones van a versar sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo? A lo mejor estoy siendo muy quisquilloso, pero pues las cosas son así, ¿no? Miren, a Heidegger le choca esta pregunta. ¿Qué es? Ajá. Si alguien ha leído esto de qué es metafísica, su discurso de inaugural como rector en Freiburg, se van a dar cuenta que la pregunta ¿qué es? Está mal. No es que Heidegger entonces, para 1923, para 1924, perdón, dijera, la pregunta ¿qué es? Sigue siendo válida, ¿no? Me voy a dar cuenta de que está mal hasta después. No. Heidegger de inicio ya sabe que la pregunta ¿qué es el tiempo? Está amañada. Ya tiene una trampa. Yo les quiero preguntar a ustedes, más o menos se alcanza a ver en qué de inicio estaría mal planteada la pregunta ¿qué es el tiempo? Que es justamente con lo que empieza Heidegger. Tal vez porque se están teniendo como que es algo, el tiempo es algo que es, o sea, que no se mueve, que alguna esencia que tiene siempre, no sé si vaya por ahí. Como si fuera una cosa, ¿no? Como si fuera un objeto. Ajá, que puede ser estudiado, siempre igual. Exactamente, ese es el punto. Ya no entendiste. O sea, básicamente eso es la conferencia. Sí. Y si le ponemos Nelson, ¿verdad? Sí, Si le ponemos, ¿no? En vez de preguntar qué es el tiempo, preguntamos qué es la historia. O preguntamos qué es el ser. ¿Qué es el acontecimiento? Si entendemos por qué está mal esa pregunta, esa manera de llevar a cabo la interrogación, ya entendimos, obviamente muy entre comillas, la mitad de la filosofía de Heidegger. E incluso uno podría pensar, el mismo título de la conferencia está hecho deliberadamente para que Heidegger ponga en tela de juicio hablar de un concepto del tiempo. Pero continuamos, ¿no? Continuamos. Lo que dice al inicio en el primer párrafo básicamente es, estoy hablando con ustedes teólogos, ustedes estudian todo lo relativo a Dios, la relación de Dios con el hombre y el hombre con el tiempo divino y todo esto. Está hablando hacia un público en específico. Y Heidegger en este primer párrafo dice, bueno, podemos hablar de qué es el tiempo, muchas veces siguiendo esta idea de que el tiempo se define según la eternidad, ¿no? Tiempo es imagen de la eternidad, ¿no? Tiempo es hipóstasis de lo eterno, va a ser Plotino, ¿no? Lo primero fue Platón. Y después en autores cristianos como Boecio, en la Consolación de la Filosofía, él va a decir, el tiempo solamente se comprende a partir de la eternidad, ¿no? De la inmutabilidad. Y pues se tiene esta idea, digamos, como presupuesto teológico, ¿no? El tiempo es imagen de la eternidad. Entonces Heidegger dice, bueno, podemos pensarlo de esta manera, sin embargo, podríamos empezar metodológicamente con eternidad, o sea, si tuviéramos acceso, no sé, en el pensamiento a la eternidad, entre paréntesis, o igual a Dios. Sin embargo, pues no es el caso, ¿no? No es el caso. ¿Por qué? Porque se supone que mis consideraciones van a ser filosóficas, no teológicas. Pero lo leo aquí, ¿no? El punto de partida estaría previamente diseñado.
de la eternidad al tiempo. Es decir, debo entender la eternidad para poder entender el tiempo. Estoy hablando de la teólogos, hablar de entender eternidad es entender un atributo divino, ¿no? Pues me voy a Suma Teológica, cuestión 9 y 10, y ya entendí la eternidad. Entonces me paso a hablar del tiempo. Pues no, Heidegger va a decir, lo siento chicos, pero pues no. Este modo de plantear la cuestión es correcto en el supuesto de que dispongamos de lo mencionado, del mencionado punto de partida. Ajá. Es decir, si Dios fuera la eternidad, entonces esta manera de considerar el tiempo habría de mantenerse en un estado de perplejidad mientras no conozcamos a Dios. Ajá. Sin embargo, la filosofía en este sentido jamás tendría acceso a la eternidad. Ajá. Nunca podría tomarla como punto de vista para discutir la cuestión del tiempo. ¿Sí? Se entiende más o menos esto, ¿no? Sí. Dice previamente, si nuestro acceso a Dios pasa por la fe, y si el entrar en el tema de la eternidad no es otra cosa que esa fe, en tal caso, la filosofía jamás tendría acceso a la eternidad. ¿Por qué? Porque la filosofía no se trata de fe. Ajá. A Dios se accede por medio de fe. Ergo, a la eternidad solamente se accede por medio de fe. Verdad revelada o lo que ustedes quieran. Pero la filosofía no funciona con la fe. Ajá. La experiencia de la filosofía no es experiencia religiosa. Entonces, no podemos empezar por ahí en consideraciones filosóficas. Dice más abajo, el filósofo no cree. Cuando plantea la cuestión del tiempo, está dispuesto entonces a comprender el tiempo a partir del tiempo. El tiempo a partir del tiempo. Concretamente a partir del ai, concepto que se presenta como eternidad. Es en griego, ai. Pero que en el fondo constituye un mero derivado de la esfera temporal. Es decir, o sea, checamos en Spinoza. Spinoza, en la primera parte de la ética, te regaña de por qué estás entendiendo el tiempo como una sucesión infinita de tiempo, ¿no? Spinoza va a decir, pues no, estás entendiendo mal el tiempo. Justamente es la concepción vulgar de eternidad. Ajá. No disponemos de los medios de la fe para poder comprender eternidad. Ok, entonces yo, digamos como laico, intento comprender la eternidad a partir del tiempo, ¿no? Entonces lo único que hago es hacerme una especie de imagen chafona de la eternidad a partir de una especie de engendro que yo voy conformando pegándole pedazos de temporalidad. Un tiempo grandotote, ¿no? Un tiempo con vectores de menos infinito más infinito. Y va a decir Heidegger, no. Lo único que estamos haciendo es constituyendo un mero derivado de la esfera temporal. Las consideraciones siguientes no son teológicas. Nuestra reflexión tampoco es filosófica, pues no pretende ofrecer una definición sistemática y universalmente válida del tiempo. Esto es muy, 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 muy importante. Esto es en la misma página 1, fíjense, y dice, las consideraciones siguientes no son teológicas. El camino teológico que ustedes son dueños de seguir, ustedes teólogos, al abordar el problema del tiempo, solo puede tener sentido de hacer más difícil la pregunta por la eternidad, preparándola en la forma correcta y planteándola con propiedad. Pero nuestra reflexión tampoco es filosófica, pues no pretende ofrecer una definición sistemática y universalmente válida del tiempo, definición que habría de emprender su investigación por debajo del tiempo en el contexto de las otras categorías. No pretendemos ofrecer definición sistemática y universalmente válida del tiempo. ¿Quiénes sí lo hacen? ¿Qué forma del pensamiento se enfoca, o se enfocó, o se ha enfocado en dar definiciones universalmente válidas y sistemáticas de lo que es el tiempo? No sé, pero creo que San Agustín, ¿no? Es uno de ellos. Más o menos, ¿no? Porque, bueno, de hecho Heidegger va a hablar aquí de San Agustín, y en Ser y Tiempo también habla de San Agustín, y en Ensayo sobre Mística Medieval también va a hablar de San Agustín. San Agustín le encanta a Heidegger, porque más o menos le entiende, pero si recordamos que en las Confesiones en 11, San Agustín habla de eso, de qué es el tiempo, cuando se me preguntan, bla, 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 pero cuando trata todo este churrote, que ya todo el mundo cita,
se pasa a hablar del espíritu como tiempo, ¿no? Como si fuera una especie de río. No puedes concebir al tiempo desde afuera, sino como inmerso desde dentro, como especie de una balsa en la cual tú vas avanzando y toda la cosa. Ajá. Pero propiamente no da una definición San Agustín. La respuesta a esta parte de Heidegger es la física. La física es el modo de pensar, este Gestell, toda esta terminología heideggeriana, el siguiente semestre se la van a saber de memoria, es la disciplina que se va a enfocar en definiciones sistemáticas universalmente válidas de lo que es el tiempo. ¿Con quién empieza esto? Con Newton, ¿sí? Con Newton, pero enfocado en el contexto de esta conferencia de Heidegger, va a hablar de Einstein. Einstein publica las Grundlagen, o sea, sus textos importantes en física, en 1920. Einstein tiene desde 1914 todos estos trabajos de las ecuaciones del campo, o sea, las ecuaciones de Maxwell, o sea, textos y artículos que van conformando la teoría de la relatividad. Heidegger conoce de manera muy curiosa, ¿no? Conoce estas obras, porque también dato biográfico. Heidegger, antes de ser maestro en Friburgo, él fue maestro de química, matemáticas y física. Muy interesante, ¿no? Entonces Heidegger pues tampoco es un anticientificista de chato, o sea, que no sepa nada de ciencia. Heidegger sabe que la física se enfoca en dar definiciones sistemáticas bien delimitadas de lo que es el tiempo. Como una magnitud vectorial o escalar, no recuerdo cómo es la definición en física, en la cual los acontecimientos suceden, ¿no? La va a rescatar aquí Heidegger, pero continuamos. Heidegger de inicio va a decir, ellos hacen lo que supuestamente ustedes quieren que yo haga, pero yo no lo voy a hacer porque mi propósito es totalmente distinto. Se alcanza a ver más o menos el problema aquí. Nuestra reflexión no pretende ofrecer una definición sistemática y universalmente válida del tiempo, como si fuera de diccionario. ¿Por qué? Bueno, si recordamos la respuesta a la pregunta ¿qué es el tiempo? Que habíamos hecho hace 10 minutos, esa es la respuesta. Porque al dar una definición, al conceptualizarlo, lo estamos castrando, pues. Lo estamos metiendo en el cajón de la conceptualización. Lo cual, pues, en realidad, lo único que te está dejando es con un cadáver. Un cadáver de la temporalidad o del tiempo, el cual absolutamente no sirve de nada al momento de hacer filosofía. Vamos para allá. De eso trata la conferencia. Las reflexiones siguen y quizá forman parte de una tarea previa, cuya tarea consiste en investigar qué significa en definitiva lo que en filosofía y ciencia, lo que el discurso interpretativo del ser ahí dice acerca de él mismo y acerca del mundo. La filosofía de Heidegger, o sea, al menos de ese primer Heidegger, se define en los términos de una lucha contra la objetualización, contra la entificación, cosificación de lo que no se puede cosificar. En primer punto, la temporicidad, no temporalidad, temporicidad o temporeidad incluso. Aquí utiliza la palabra temporalidad porque no está tan pulido su lenguaje como lo va a estar en ese tiempo. Pero la temporicidad, la historicidad y la misma vivencia humana. No puede haber ciencia de estas cosas. No puede haber fenomenología de estas cosas. ¿A qué le suena? A Dilthey. La vivencia, el núcleo fundamental de absolutamente toda la existencia humana, la vivencia no se puede cosificar, porque en última instancia es en cada caso mía. Esto sí va a ser de Heidegger, ¿no? ¿Se entiende más o menos esto? Sí. Gracias. Si nos aclaramos acerca de qué es un reloj, con ello adquiere vida la forma de comprensión propia de la física y la forma en que el tiempo tiene oportunidad de manifestarse. Esta ciencia previa, dentro de la cual se mueven nuestras consideraciones, vive del supuesto, quizás recalcitrante, de que la filosofía y la ciencia se mueven en el medio de los conceptos. Otro como spoiler para su monográfico de Heidegger. A Heidegger le va a dar roña
hablar de concepto. Uh-huh. Concepto es delimitación. Uh-huh. Concepto es entificación. Concepto incluso es tecnificación de lo que no es tecnificable. En este caso, el tiempo. Uh-huh. Ciencia y filosofía, dice Heidegger, se cree que tienen en común que trabajan con conceptos. Ajá. Hasta el momento, al menos la filosofía sí lo ha hecho, pero es justamente en lo que está mal. ¿No? En abstraerse yo como Dasein de lo que estoy hablando y que es, digamos, constitutivamente mío, ontológicamente inherente a mí. ¿Puedo hablar del tiempo como si yo fuera un ser ajeno al tiempo? No, no se puede. ¿Puedo hablar de la interpretación allende a mí, que soy interpretación? Tampoco se puede, dice Heidegger. Es que justamente por eso el problema fundamental está en el Dasein. Ajá. Me estoy adelantando mucho, pero es que es muy interesante esto. Yo no soy Heidegger, no me gustaba Heidegger, pero pues después del monográfico, pues, ni modo. El caso es este, ¿no? Se tienen varias nociones, Heidegger les va a llamar existenciales, o categorías, existenciales, le mencioné en serie y tiempo, constitutivas del Dasein. Entonces son conceptos. No son conceptos, te va a decir Heidegger. Conceptos no. Concepto lo que hacía este Kant. Ajá. Yo quiero mucho a Kant, pero Kant era el que trabajaba con conceptos. Yo no trabajo con conceptos, yo trabajo con existenciales. Que el Heidegger segundo, el de aportes a la filosofía, va a decir, bueno, es básicamente lo mismo, pero revuelto, ¿no? Pero no le vamos a hacer caso a este segundo Heidegger que echa crítica del primero. Vamos a continuar. Está muy interesante. Bueno, al menos a mí me gusta. ¿Por qué saca tema el reloj, no? Es algo muy interesante que Heidegger no está peleado con las concepciones, digamos, vulgares, cotidianas, de la relación con el mundo. Incluso le va a dar un peso súper fundamental, ¿no? Esta noción de la autenticidad y la inautenticidad, lo propio y lo impropio, va a ser una de las vetas fundamentales para entender la filosofía de Heidegger en serie y tiempo. Ajá. Inauténticamente podríamos pensar, es que el inauténtico comprende el tiempo a partir del reloj, ¿no? De este aparato, de este mecanismo, que lo único que hace es indicarte que hay cambio, ¿no? O sea, indicarte este mecanismo de antes y después. El reloj me da cuenta del tiempo. Yo comprendo el tiempo a partir de un reloj. Heidegger, o sea, si tú le respondes que sí a Heidegger se da un tiro, ¿no? O sea, definitivamente no, en absoluto no. El reloj, digamos, es un dispositivo, un dispositivo a la mano, lo va a decir en este tiempo, un dispositivo a la mano, un ente a la mano, que lo único que hace es, pues, aportarte algunas nociones en tu cotidianidad, pero no te dan cuenta de uno de los rasgos fundamentales de tu existencia, de tu ser ahí, a veces bromeo, de tu daseinidad, obviamente no existe esta palabra, este término, pero de tu condición como Dasein, que es la temporicidad o la temporeidad. A lo mejor te das cuenta de la temporalidad, de las cosas externas, ¿no? Da cuenta de la temporalidad del cambio, no sé, del día y la noche, ¿no? De la hora son las 9 y al rato son las 11. De ahorita son las 5 y antes eran las 4. De eso te das cuenta. Pero de tu carácter de Dasein como histórico y en última instancia como, es que no quiero decir temporal, ¿no? Temporístico, es, pues ustedes podrán pensar que estoy hablando tonterías, pero la violencia del lenguaje que hace Heidegger en ese tiempo es de estos extremos. Ajá. O sea, no te da cuenta de esto. Revisar el reloj no te da cuenta absolutamente de nada fundamental en el tiempo. Ajá. Y luego, Heidegger, ¿a dónde vas? Es que hablar del tiempo es quitarse esta concepción de todo lo que vulgarmente, de todo lo que inauténticamente tenemos como conocimiento de lo que es el tiempo. Ajá. Incluso desde la mera pregunta, ¿qué es el tiempo? Estamos mal. Ajá. Cuando una persona ajena a la filosofía se pregunta por el tiempo, ¿a quién recurre? A un físico. Ajá.
y el físico le da una definición de diccionario, delimitada, sistemática y universalmente válida. Ajá. Va a decir este Heidegger. Pues es una respuesta interesante, a lo mejor pragmática para tus fines, pero no está dando cuenta del tiempo. No te está diciendo qué es, te está diciendo cómo medirlo. Te está dando cuenta de una magnitud física únicamente. Pero eso, digamos, no es lo fundamental del tiempo. Ajá. Vamos bien, siguen despiertos. Yo sé que Nelson debe de seguir por allí, pero ¿alguien más? Sí, Gracias. Sí, sí, Genial. sí, aquí seguimos. Muy bien. Hagamos ante todo una referencia provisional al tiempo que encontramos en la vida cotidiana, al tiempo de la naturaleza y al tiempo del mundo. El interés por la cuestión de qué es el tiempo se ha despertado nuevamente en la actualidad por el desarrollo de la investigación física, concretamente en su reflexión sobre los principios fundamentales acerca de lo que ella tiene que comprender y definir a este respecto. 2 puntos, la medición de la naturaleza en el marco de un sistema de relaciones espaciotemporales. Ajá. ¿Qué nos dice la física, por ejemplo, de Einstein? Pues que el tiempo es una cuarta dimensión en la cual transcurren los acontecimientos y que lo que hace junto con las otras 3 dimensiones es este continuum, ¿no? Espacio-tiempo, junto, pegado. Una explicación de tiempo muy interesante. De hecho, como espacio promocional, si quieren entender un poquito más de estos temas, está muy interesante un texto que publica el Fondo de Cultura Económica. Se llama Filosofía del Espacio y Tiempo. No, Filosofía de la Física, tomo 1, que es Espacio y Tiempo, y es de Tim Modlin. Si lo leen ya saben a lo que se refiere Heidegger cuando se rasca, ¿no? O sea, Heidegger lee este texto y dice, no, mal. Pero pues vale la pena checar estas cosas. Continúo. El estado actual de esta investigación está recogido por la teoría de la relatividad de Einstein. Veamos entonces algunas proposiciones de la misma. El espacio no es nada en sí mismo. No existe ningún espacio absoluto. Solo existe a través de los cuerpos y de las energías contenidos en él. Coincidiendo con la antigua afirmación aristotélica, tampoco el tiempo es nada en sí. La manera en la cual Heidegger utiliza a Einstein de ejemplo negativo para decir estos sí son como definiciones sistemáticas universalmente válidas de lo que es el tiempo, pudo haber empleado de igual manera Newton, ¿no? Newton, el que concibe como espacio y tiempo como entidades separadas y como entidades absolutas. A lo mejor no lo empleó porque a lo mejor no le servía de manera totalmente cabal, porque Newton no deja el coqueteo con la teología, ni tampoco deja de darle este carácter divino tanto el espacio como el tiempo absolutos. Pero estamos con Einstein. Básicamente, Einstein es el paradigma o el caso ejemplar de la ciencia en el momento de Heidegger al pronunciar la conferencia, en la cual nosotros preguntamos por el tiempo y sale Einstein con sus papers, a decir, es que eso es el tiempo. Heidegger no va en absoluto demeritar el trabajo intelectual de la ciencia, no lo hace. Sin embargo, bueno, esto que va a decir la ciencia no piensa es lo elemental, ¿no? Es a lo que apunta. Está muy padre, no se puede negar el ejercicio intelectual, el andamiaje teórico, pero filosóficamente, para comprender la noción, para no decir concepto, la noción que estamos tratando, que es tiempo, no nos sirve en absoluto. La física no nos puede responder qué es el tiempo. Pero vamos a darle chance, ¿no? Vamos a darle chance que hable. El tiempo es aquello en lo que se producen los acontecimientos. Esto ya lo vio Aristóteles en relación con el modo fundamental de ser de las cosas naturales, el cambio de posición, el movimiento. ¿Dónde dice esto Aristóteles? En Física 4. ¿Sí? Física 4, checan, es el libro donde habla del tiempo, que es una de las partes más difíciles de toda la filosofía de Aristóteles. ¿Dónde podemos encontrar una contraposición a esta noción del tiempo? En Santo Tomás, ¿no? En la Suma Teológica, en la cuestión 9, como les comentaba, o en Boecio mismo. Son varias concepciones del tiempo.
pero varias que apuntan a una especie de objetivación. ¿Quién no lo hace así? Es San Agustín, por eso no lo mete en el mismo costal. Es muy interesante. El tiempo no es un movimiento, tendrá que ser algo relacionado con el movimiento. El cambio se produce en el tiempo. ¿Cómo que se nos presenta el tiempo en esta forma de encontrarnos con él? Quizás como el en qué, dónde las cosas cambian. ¿Se muestra aquí el tiempo como él mismo en lo que él es? ¿Puede una explicación del tiempo como la que está en su propio juego garantizar que él muestre los fenómenos fundamentales que lo determinan en su propio ser? Pausa aquí. Heidegger le gusta mucho a Aristóteles, sin embargo se pelea con él muchísimo. En uno dice, es que Aristóteles es básicamente un prefenomenólogo, una especie de protofenomenólogo, y en otras está pues brutalmente equivocado, ¿no? ¿Alguien ha checado esto de la física de Aristóteles, el tiempo? Aristóteles tiene un criterio de la temporalidad estrictamente fenomenológico. ¿Alguien más o menos ubica a qué me refiero? ¿Alguien ha leído algo acerca del tiempo en Aristóteles? En la física no, nada más lo breve que dice en categorías, que cuando está hablando del verbo, que el Sí, verbo cosignifica tiempo. cosignifica tiempo y todo esto. Sí, y entonces da la idea de que justo el tiempo bueno, más bien que las percepciones de pasado y futuro solamente se dan en el lenguaje. Ajá, sí. Sí, algo así dice en la física, ¿no? En la física lo que Aristóteles dice es que es una medida de cambio. Solamente podemos hablar de este cronos, o sea, de tiempo, cuando hay esta metabolé o kinesis, este cambio. E incluso es una medida del alma, lo va a mencionar él. El tiempo no tiene una realidad objetiva. Estos son anacronismos explicando a Aristóteles, pero es la manera en la cual yo lo puedo explicar, ¿no? O sea, el tiempo, va a decir Aristóteles en Física 4, va a decir únicamente tiene sentido cuando hay cambio. Y el cambio solamente es cambio para algo a lo cual haya cambio, ¿sí? Más o menos. Sin un alma, sin una psique que perciba cambio, no hay cambio. Incluso si pensamos en una psique, en un alma, en una mente aristotélica externa a cualquier impulso externo, o sea, allende a cualquier estímulo, podemos pensar en este mismo movimiento del alma, en el cual se autoperciba y ya haya tiempo, porque hay cambio, hay kinesis, hay metabolé. Va a decir Heidegger, es que por ahí vas bien. El cambio tiene que ver enteramente con el Dasein, no va a decir sujeto. ¿A qué nos suena esto? A Kant, ¿no? Pues es que el tiempo nada más es forma pura de la intuición, sin una realidad objetiva, sin una realidad, digamos, noménica, no es una determinación de las cosas, sino una determinación del sujeto trascendental, ¿no? Y ya. Entonces Aristóteles, Kant y Heidegger hablan del tiempo en el mismo sentido, ¿no? Pues ya, como una especie de idealidad del tiempo. Chido, ¿no? Y la física habla de una realidad del tiempo, realidad objetiva. Bueno, y ya, cerramos. Entendimos Heidegger. ¿Cuál es el concepto de tiempo de Heidegger? Una especie de refrito de Aristóteles y de Kant. No, nada más equivocado de la realidad. De hecho, Heidegger, les doy el dato, en Ser y Tiempo, en el parágrafo 6, la tarea de una destrucción de la historia de la ontología, le dedica unas buenas páginas a hablar de Kant y por qué estaba explícitamente mal en su concepción del tiempo. Pero para no irnos por las ramas demasiado, vamos a aterrizarlo de nuevo para poder retomar esas discusiones, ¿no? Dice esto de acá. Sin embargo, si concebimos al tiempo como esta especie de en lo cual se da el cambio, como el escenario del cambio, como el plano en el cual el cambio es posible, pregunta Heidegger, bueno, si lo pensamos así, ya se muestra
tal como es él mismo en su determinación fundamental? No, no lo es. Ajá. No basta con mencionar, es que el tiempo es ideal, ¿no? Lo fundamental del tiempo es una idealidad del tiempo. Heidegger no se va a quedar con esto. Va a admitir, sí, el tiempo nada más una determinación del sujeto o de la persona, del Dasein, de sus estructuras categoriales, de su intuición, pero va mucho más allá. Paréntesis, comento esto de ser y tiempo, ¿no? El cumplimiento de la tarea de la destrucción hecha al hilo de la problemática de la temporariedad. El presente tratado hará una interpretación del capítulo del esquematismo, o sea, de la crítica de la razón pura, y desde allí, de la doctrina kantiana del tiempo. Se mostrará también por qué Kant tenía que fracasar en su intento por penetrar en la problemática de la temporalidad. Dos cosas son las que hicieron imposible esta penetración. Por una parte, la completa omisión de la pregunta por el ser, y en conexión con ello, la falta de una ontología temática del Dasein, o en términos kantianos, de una previa analítica ontológica de la subjetividad del sujeto. En lugar de ello, Kant acepta dogmáticamente la posición de Descartes, no obstante los esenciales perfeccionamientos a la que la somete. Pero además de sus análisis del tiempo, pese a haber retrotraído este fenómeno al sujeto, queda orientado por la comprensión vulgar y tradicional del tiempo. Repito, porque es lo importante de lo que estoy leyendo. Además de su análisis del tiempo, pese a haber retrotraído este fenómeno al sujeto, queda orientado por la comprensión vulgar y tradicional del tiempo, lo que en definitiva le impide a Kant desentrañar el fenómeno de una determinación trascendental del tiempo en su estructura y función propias. ¿Se comprende eso? Heidegger dice, Kant dio un enorme paso al, digamos, expropiar al tiempo. Kant está así, ¿no? Y ve que las placas del tiempo están para allá, ¿no? Está apuntando para afuera. Kant lo que hace, según Heidegger, es, a ver, el tiempo no está allí. Ajá, el tiempo no está afuera. Lo que hace es, ¡pam! Tiempo, aquí, ¿no? En el sujeto trascendental. ¿Sí? Se retrotrae el sujeto del tiempo. Ya no es propiedad o determinación de las cosas externas. Es determinación del sujeto trascendental. Tiempo pasa a ser determinación objetiva de las cosas, a ser forma pura de la intuición. Nada más, ¿no? Aquí. Y dice Heidegger, eso ya es un paso súper enorme. Ajá. Es un paso súper enorme en la cuestión del tiempo. Sin embargo, se queda corto Kant. No avanza. Incluso le dio miedo, va a decir, en el problema de la metafísica. En Kant y el problema de la metafísica. Vio el abismo y como que se echó para atrás, ¿no? ¿Qué es lo que le hubiera gustado a Heidegger que hiciera Kant? Bueno, mira, yo lo que voy a hacer es lo que tú no hiciste. Tú te quedaste, bueno, el tiempo es determinación del sujeto. Y luego, no, pues nada más, no sé. Y ya a partir de ahí, estética trascendental, lógica trascendental, analítica trascendental, bla, bla, bla. Crítica de la razón pura. Heidegger dice, aparte de que se retrotrae el fenómeno del tiempo, explícalo en su determinación de Dasein, de analítica ontológica del Dasein, ¿sí? En su experiencialidad. No sigas hablando del tiempo en el sentido de duración, como va a decir Newton, de duración, de transcurso de un tiempo, digamos, tiempo cronológico, lineal, porque eso no nos sirve. Ya dice el primer paso, ¿por qué no eres consecuente con el segundo? Si ya retrotraíste el fenómeno del tiempo aquí adentro, digamos, a la vivencia, más bien al sujeto, ¿por qué no lo despellejas y le quitas todo lo que de científico todavía tiene? No lo hagas concepto, no conceptualices el tiempo. Habla del tiempo en su esencialidad, pero en ti como persona. Haz una fenomenología del tiempo. Cómo transcurre, cómo se siente, cómo es cómo sí en el tiempo, pero en relación conmigo. No el tiempo de la física,
sino el tiempo vital, el tiempo de las vivencias, el tiempo como determinación ontológica del Dasein. ¿Vamos bien? Ya estamos adelantando bastante. ¿Siguen despiertos? Sí, Sí, Sí. Genial. ¿Y si se entiende? sí. Sí, Muy bien. Ok. ¿Cómo se muestra el tiempo al físico? La aprehensión que determina el tiempo tiene carácter de una medición. La medición indica el cuánto tiempo, el cuándo, el desde cuándo hasta cuándo. Nada más. Ujú. El físico sabe cómo medir el tiempo, pero no sabe qué es. Ajá. Incluso esto lo va a decir Bunge, ¿no? Es muy interesante porque Bunge, aunque fuera cientificista de hueso colorado, va aquí, para bien o mal, coincidir con este Heidegger, ¿no? Que a Bunge le pateaba el hígado Heidegger. Heidegger y Bunge dicen, el tiempo es algo más allá de lo que te dice la física. La física te dice cómo medir el tiempo, te dice cuánto dura el tiempo, cuánto dura este lapso a este lapso, pero no te dicen qué es. Ajá. Pero vamos con este Heidegger, ¿no? Un reloj indica el tiempo. Un reloj es un sistema físico en el que se repite constantemente la misma secuencia temporal, con la condición de que este sistema físico no esté sujeto a cambio por ningún influjo externo. La repetición es cíclica, cada periodo tiene la misma duración. El reloj ofrece una duración idéntica que se repite constantemente, una duración a la que uno siempre puede recurrir. La distribución de esta duración es arbitraria. Importante esto. El reloj mide el tiempo en la medida en que la extensión de la duración de un acontecimiento se compara con las secuencias idénticas del reloj, las manecillas dando vueltas, y a partir de allí es determinada en su cantidad numérica. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos esto? Es importante. El físico, a través de un reloj, mide el tiempo. Te puede decir absolutamente todo acerca de la medición del tiempo. Te puede incluso dar una, como lo hace este Einstein, dar un super paper con un viaje matemático impresionante acerca de incluso de la relatividad del tiempo, ¿no? El tiempo depende de la observación, del lugar del observador, o sea, de muchos factores. Va, muy bien. Pero te estás quedando nada más en la medición del tiempo, en cuánto, desde cuándo hasta dónde. Pero medir algo no quiere decir conocer algo. Incluso no conocerlo, porque Heidegger no va a hablar de conocerlo. Dar cuenta de, lo cual es bastante diferente. Conocer el tiempo, la física, va. Dar cuenta de lo que es el tiempo es de lo cual trata Heidegger. Y no lo logra en esta conferencia. Ajá. Incluso yo creo que no lo logra sino hasta, no sé, a lo mejor hasta los aportes. ¿Qué nos dice el reloj acerca del tiempo? Porque bueno, dado que es un ser a la mano, de la cotidianidad, algo nos debe de decir, ¿no? El tiempo es algo en lo que se puede fijar arbitrariamente un punto que es una hora, de tal manera que en relación con dos puntos temporales siempre se puede decir que uno es anterior y otro posterior. El tiempo de la física trabaja con esas categorías básicamente. Posterior, anterior, antes, después. Pero nada más. El tiempo es así un desenrollar cuyos estadios guardan entre sí la relación de un antes y un después en la física. Si nos dirigimos a un acontecimiento reloj en mano, este hace explícito el acontecimiento más explícito respecto a su discurrir en el ahora, respecto al cuánto de su duración, ¿sí? Todo lo que está diciendo Heidegger en esas palabras, en estos párrafos, es solamente nos estamos limitando a la temporalidad, pero en el sentido físico, en el sentido de numeración, de cantidad. Lo cual lo único que estamos haciendo es meter una coladera al agua, intentando aprender qué es el agua. El físico tiene su coladera, la mete en el río, la saca, escurre, no le queda nada esencial de lo que es el tiempo, pero se puede analizar cómo quedó la coladera. ¿De esa manera va a comprender qué es el tiempo? No se puede. Las herramientas de la física, incluso no solamente de la física, las herramientas argumentales, las herramientas, digamos, racionales, intelectuales, de todo proyecto
de todo proyecto del pensamiento que intente identificar, objetivar, hacer cosa, cosificar lo que de inicio no es cosificable, está destinado al fracaso. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Está muy padre. Sí. Gracias. Siempre Nelson. Sí, bueno, muy bien. Gracias por la atención. Quisiera leerles al respecto de esto algo que viene en hermenéutica de la facticidad. Es en el parágrafo, en un segundo. Es en el parágrafo 15 de hermenéutica de la facticidad. Es lo último, ¿no? En un segundo. Sí, miren. Esto es en lo tocante a lo que les comentaba de Heidegger va a pensar que todo aquel proyecto que hable con un lenguaje objetivante, de lo cual no se puede objetivar intuitivamente, va a estar destinado al fracaso. Lo comento aquí. Es hermenéutica de la facticidad, parágrafo 11, perdón. Es el 11. Él dice, se entiende mal la religión, el meollo de su existencia, cuando en la actualidad la historia de la religión se permite el jueguecito de dibujar en una simpática lámina los tipos, las formas del estilo de la devoción. Lo mismo puede decir de la historia de la economía y de las historias de la filosofía y del derecho. ¿Por qué? No puedes dar cuenta del fenómeno religioso haciendo láminas, ¿no? Haciendo categorías, haciendo listas, objetivando, hablando de la experiencia religiosa como si fuera una cosa, como si fuera un objeto, y hacer ciencia de la religión, no. Aplica exactamente lo mismo con el tiempo. Hablar del tiempo en categorías científicas está destinado al fracaso, ¿sí? No puedes dar cuenta del tiempo desde las ciencias. ¿Por qué? Porque está cosificando al tiempo, lo cual desde inicio ya nos dimos cuenta que no es una cosa. No es una cosa. Incluso la misma pregunta que es, como les mencionaba, tiene trampa. Si tú empiezas tu investigación preguntando qué es el tiempo, a menos de que seas Heidegger, vas a llegar a un punto en el cual ya no avanzas absolutamente nada. Pero continuamos para ir cerrando. ¿Qué es el tiempo de este ahora en el que miro el reloj? Por ejemplo, ahora en el preciso instante en el que lo hago, ahora, cuando se apaga la luz. ¿Qué es el ahora? ¿Está el ahora a mi disposición? ¿Yo soy el ahora? Y en nuestro ser juntamente con otros seríamos el tiempo y todos y ninguno. ¿Soy yo el ahora o solamente aquel que afirma esto, con o sin reloj expreso? Aquí es muy interesante porque Heidegger le pone el énfasis al ahora. Estamos trabajando con el tiempo en el sentido de la física, objetivante, pero por ahí me aparece esta cosa de, bueno, yo como una persona, en mi determinación óntica, como Josué, yo veo mi reloj y veo que ahora son las 5:37. Ahora. Y me pregunto, bueno, en sí, ¿qué es esto de ahora? Voy a ponerle énfasis a la hora, ¿no? Porque a lo mejor la tradición me ha dicho que el futuro y el pasado se determinan o se explican bajo las ideas de ahora, ¿no? El pasado es lo que ya no es ahora, y el futuro es lo que no es ahora aún, ¿sí? Y en última instancia no tendremos nada más que la hora. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Lo único que tenemos en cada caso, en cada momento, es el ahora, el ahorita, en este momento, en cada caso, ¿sí? La situación concreta de la actualidad va a decir en hermano de la facticidad. ¿Qué sucede con esto? Bueno, si le pongo el énfasis a la hora,
a la hora parece que es una de las maneras de acceder a la significación del tiempo en el sentido que yo sí estoy buscando. Uh-huh. Es muy interesante. Tengo, digamos, toda la estructura de comprender el tiempo desde las categorías de una disciplina objetivante como es la física, y que por angas o mangas me lleva a que yo en determinación óntica como persona, o sea, como hombre, me pregunto por el ahora, ¿sí? Porque toda la tradición me ha puesto el énfasis en preguntar por el tiempo desde las nociones de ahora, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Cuando llego a la hora es cuando yo puedo comprender, digamos, abrir la manera en la cual comienzo a pasar el umbral de preguntarme por la practicidad, ajá, por lo que es en cada caso. El ahora es en cada caso mío. Uh-huh. El ahora es fundamentalmente determinación de mi Dasein. Ahora, el ahora es lo que Heidegger va a llamar como facticidad. No es una hora únicamente temporal, es una hora que abarca muchas otras dimensiones ónticas de lo ontológico del Dasein. Oye, José. Sí. Oye, no, está teniendo, por ejemplo, Heidegger está agarrando como lo que dice Hegel en la fenomenología, cuando habla del aquí y ahora, cuando empieza a hablar de que ahora estoy escribiendo, creo que en un papelito, no me acuerdo qué, ¿no? Y Sí, es sí. aquí mismo. Parece que lo está tomando, bueno, parece que habla muy parecido a eso, ¿no? Cuando Hegel lo dice en la fenomenología del espíritu. Sí, Sí, es parecido. uh-huh. Sí, sí, tienes mucha razón. No lo había pensado así, pero tienes mucha razón. Se supone que la estructura de la fenomenología, recordamos, es circular, ¿no? Cuando llegamos a lo del saber absoluto, llegamos al punto de partida de la hora, ¿no? De la certeza inmediata. Me parece que es la primera parte de la fenomenología. Se supone que cuando Hegel habla en esta parte de la fenomenología de la certeza inmediata, lo que hace es intentar dar cuenta de lo que Kant no pudo. Ajá. Porque una de las críticas de Hegel a Kant es que estaba muy padre, pero se queda sin mundo. Ajá. Da una interpretación del conocimiento de todo el mundo, pero sin mundo. Abstrae demasiado el mundo y se queda con una especie de refrito del sujeto. Conceptos fundamentales de Kant, sujeto trascendental, el sujeto, el retrotraimiento al sujeto. Hegel dice, bueno, está muy padre, ¿no? Pero no tienes mundo. Ajá. Lo que yo quiero hacer, Hegel, en la fenomenología, en lo primero, en la primera parte y en última instancia, hacia donde retorna, es al señalamiento del aquí, ahora, el universal concreto, ¿no? O sea, toda la fenomenología del espíritu se resume en el llegar al universal concreto, ¿no? El esto, pero el esto que no sea un abstracto absoluto, de esto puede ser lo que sea, sino de esto concreto, un universal, pero que paradójicamente es concreto, es lo más inmediato. Y sí, exactamente con esto es lo que trata este Heidegger. Heidegger habla, bueno, tenemos esto, aquí, ahora, pero es un ahora mundano, ¿no? Que da cuenta de la mundaneidad del mundo, dice en Serie Tiempo. Ajá. Que da cuenta de mi estar aquí, ¿sí? No es una hora matemático, no es una hora temporal, es el ahora vivencial. Ajá. El ahora que le sirve la hermenéutica, el ahora interpretativo, el ahora que me abre mundo. Sí, exactamente, muy bien, sí. No se me ocurrió la manera de explicarlo así, pero sí me parece que es súper. Otra, ¿no? Si ustedes tienen tiempo, consíganse el texto de Heidegger, se llama La fenomenología del espíritu de Hegel. Es una serie de cursos en los cuales, fíjense, Heidegger está explicando la fenomenología de Hegel. Entonces, aunque ustedes crean que es un autor muy difícil, hablando de un autor muy difícil, en una obra muy difícil, es más tranquilo, es más relajado. Las conferencias y los cursos de Heidegger son mucho, mucho más sencillos que los textos que son escritos nada más, ¿no? Entonces, anímense, si quieren entenderle a Hegel, pueden revisar el texto de Heidegger. Pero sí, sí, me parece sí, muy buena idea. Sí, genial. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, continuamos, ¿va?
Finalmente, es el tiempo, pregunta Heidegger, ¿acaso finalmente es el tiempo mismo el que se proporciona el reloj en nosotros? En el libro 11 de sus Confesiones, San Agustín planteó la pregunta de si el espíritu mismo es el tiempo, y luego dejó ahí estancada su pregunta. Heidegger dice esto de todos, ¿no? Ya casi llega, ya casi llega, ya casi llegas, pero fíjate que te echaste para atrás, ¿no? Te dio miedo, viste algo que no querías y te echaste para atrás. Pero yo, Heidegger, voy a hacer esta destrucción de la historia de la metafísica y les voy a hacer el paro de seguir lo que ustedes dejaron inconcluso. Dice aquí, iba muy bien San Agustín, pero lo deja inconcluso, ¿no? Como que llega un punto, a lo mejor en sus limitantes, es muy interesante, ¿no? Que lo digamos de esta manera. Llega un punto en el cual las limitantes de su suelo, o sea, de su facticidad, no le permiten ir más allá. Las limitaciones de su tiempo. Incluso si utilizamos esta expresión, me parece que es una manera muy interesante, muy, muy buena de comprender a qué se refiere Heidegger con tiempo, ¿no? Si preguntamos, más bien si decimos, el tiempo de San Agustín no le permitió llegar más allá en la pregunta del tiempo. Nos estamos refiriendo a que a lo mejor meditó mal a las 4 de la tarde, o que lo hizo en un martes y debía de ser en un jueves. No, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de una determinación temporal en el sentido de antes, después, en el sentido numérico, ¿no? De cantidad. Estamos hablando en tiempo en un sentido muy, muy, muy general, ¿no? Sí, muy general, muy abstracto. Dime. ¿Ibas a comentar algo, Diana? ¿No? Ok. Creo que está moviendo el micrófono. Oh, lo lamento. Ah, ok. Pensé que ibas a decir algo. Sí, no, disculpa. Pero continuamos con esto, ¿no? Dice Heidegger, San Agustín iba bien y cita, en ti, espíritu mío, dice San Agustín en las Confesiones, mido los tiempos, a ti te mido cuando mido el tiempo. No te atravieses en mi camino con la pregunta, ¿cómo es esto? No me induzcas a apartar la vista de ti a través de una falsa pregunta y tampoco obstruyas tu camino con la perturbación de lo que pueda afectarte. En ti, repito una y otra vez, mido el tiempo. Las cosas que pasan y te salen al encuentro producen en ti una afección que permanece mientras ellas desaparecen. Mido la afección en la existencia presente, no las cosas que pasan produciéndola. Repito que es mi manera de encontrarme lo que yo mido cuando mido el tiempo. ¿Nos damos cuenta de la diferencia con San Agustín? Heidegger dice, San Agustín iba perfecto, pero no avanzó más, ¿no? No es que fuera mal, sino no avanzó más. Iba bien, pero se quedó a la mitad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque parece que aquí, esta manera muy cursi, muy, muy, muy romántica, ¿no? En el sentido riguroso, o sea, muy, muy, muy bonita de expresar esto del tiempo en relación con el espíritu y el sentir, no me preguntes, no te me interpongas, porque yo soy, el espíritu es el tiempo y la temporalidad es inherente al espíritu, o sea, todo esto, dice Heidegger, es que ahí está, ahí dicen el punto, porque no estás tratando de una temporalidad física, no estás tratando con una temporalidad objetiva, con un lenguaje objeto, con un lenguaje cosa, que dé cuenta del tiempo, si no lo estás incluso retrotrayendo aún más de lo que hace Kant. Si lo estás poniendo de manera correcta, va a decir Heidegger, en el sentido vivencial, espiritual, en el alma. La experiencia del alma con el tiempo es el punto, único punto, digamos, como piedra angular, con la cual podemos elaborar de manera correcta consideraciones acerca del tiempo, en el sentido estrictamente filosófico. No va a dar definición, ¿sí? Justamente tal vez por eso la pregunta de San Agustín de ¿qué es el tiempo? Cuando me preguntas, no lo sé. Porque ¿qué es? Bueno, de inicio está mal.
¿Qué es? Porque no es cosa. Incluso no lo puedes cosificar. Si lo cosificas, se muere. Uh-huh. El tiempo no es concepto. Del tiempo no podemos hacer ciencia. Del tiempo como determinación fundamental del Dasein. Obviamente se hace ciencia del tiempo en la física, claro, pero no en su significación fundamental en mi relación conmigo. Ese tiempo cósmico no me vale absolutamente para nada. El tiempo fenomenológico, sí. ¿En quién más podemos encontrar estas ideas? En Husserl. En Husserl, en este texto de Lecciones sobre una fenomenología del sentido interno de tiempo, un texto chiquitito pero de suma dificultad, encontramos ya un intento de dar cuenta del tiempo más allá de su significación como tiempo cósmico, ¿no? Como tiempo de la ciencia, como tiempo de la física. Es tiempo como yo lo siento, como yo transcurre el tiempo, como yo persona. Uh-huh. Desde mis estructuras trascendentales, fenomenológicas. ¿Se comprende? Vamos a 5 minutos más, que es cuando llega lo importante, que es cuando empieza como a... Y a partir de aquí voy a configurar ser y tiempo 3 años después para cerrar completamente, ¿ok? La pregunta acerca de qué es el tiempo ha acabado por remitir nuestra investigación al ser ahí. La pregunta acerca de qué es el tiempo ha acabado por remitir nuestra investigación al ser ahí, al Dasein. Si por ser ahí se entiende el ente en su ser que conocemos como vida humana, este ente, en el respectivo instante de su ser, el ente que somos cada uno de nosotros mismos, el ente al que apuntamos en la afirmación fundamental, yo soy, al Dasein. La afirmación yo soy es la auténtica enunciación del ser que ostenta el carácter de ser ahí del hombre. Es el ente, este ente es en el respectivo instante como mío. ¿Sí? Esto de aquí, esto es ser y tiempo. ¿Sí? Esto es de donde se planta para ser y tiempo. Ajá. ¿Por qué cuando habla del ser, habla del Dasein en ser y tiempo? ¿Por qué al hablar del tiempo, habla del Dasein en ser y tiempo? Supongo que en la carrera, porque todo el mundo lo dice, esta idea de el hombre es el pastor del ser, ¿no? El Dasein es el pastor del ser, ¿no? Me parece que lo dice en Carta sobre el Humanismo, Heidegger. Y suena súper ñoño, ¿no? O sea, es que el ser habla a través del Dasein, ¿no? El lenguaje es la casa del ser. Pues es que sí, o sea, sí dentro de la teoría de Heidegger. Solamente podemos dar cuenta del tiempo en el cual el tiempo se da cuenta de sí mismo, al igual que el ser. El ser solamente se explica desde aquel ente, no en su condición de ente, en el cual el tiempo y el ser se dan cuentas de sí mismo, es decir, el Dasein, en su determinación óntico-ontológica. ¿Sí? La diferencia óntico-ontológico que es fundamental. ¿Es en un ser humano? Sí, pero no como ser humano, no como esta máquina mojada que es esta cosa biológica que es, no sé, un ser humano, ¿no? No, de eso no se trata. Es las determinaciones o las estructuras fundamentales de este ser humano, pero no en su calidad de ser humano, en su calidad como acceso al ser, es decir, como Dasein. ¿Cuáles son determinaciones fundamentales del Dasein en cuanto a Dasein? Determinaciones ontológicas. Una es la temporalidad, la temporariedad, la temporicidad, ¿sí? Más o menos por ahí vamos. Heidegger va a decir, todo este churro de preguntarnos por qué es el tiempo, en última instancia me lleva al ahora, y el ahora, en última instancia, me lleva al yo. Ajá. A aquello que se mienta cuando elementalmente digo yo soy. Ajá. Es decir, al Dasein. Solamente puedo dar cuenta de mi interpretación o de mi investigación sobre el tiempo cuando me doy cuenta de que esta pregunta por el tiempo es una pregunta por el Dasein. ¿Sí? El mismo camino se sigue con el ser, ¿no? Con el ser o con la historia. ¿Se comprende esto? ¿Era necesaria esta laboriosa reflexión para dar con el ser ahí? ¿No bastaba con indicar que los actos de la conciencia, los procesos psíquicos están en el tiempo, como una especie de psicologismo? Heidegger le choca el psicologismo.
fenomenológico, básicamente, como lo era Husserl en sus primeros tiempos, aun cuando esos actos se dirijan hacia algo que en sí mismo no esté determinado por el tiempo, eso es un rodeo. Ahora bien, la pregunta por el tiempo quiere obtener una respuesta tal que desde ella se hagan comprensibles los distintos modos de la temporalidad y así hacer que se vea desde el primer momento la posible conexión de lo que es en el tiempo con lo que la temporalidad auténtica es. 5 minutos. El tiempo de la naturaleza, el conocido y estudiado desde tiempos, o sea, desde mucho antes, ha ofrecido hasta nuestros días la base para la explicación del tiempo. Ahora bien, en el supuesto de que el ser humano esté en el tiempo, en un sentido señalado, de modo que pueda leerse en él lo que es el tiempo, este ser ahí habrá de ser caracterizado en sus determinaciones ontológicas fundamentales. Entonces, habría de ser cierto que el ser temporal, entendido correctamente, es la afirmación fundamental sobre el ser ahí en lo que se refiere a su ser. Pero también en ese caso es necesario mostrar algunas estructuras fundamentales del ser ahí en cuanto tal. Ya llegamos al ser ahí, ¿sí? La pregunta del tiempo nos llevó al ser ahí. Ahora, ¿qué es el ser ahí? Dime cosas fundamentales, estructuras fundamentales del ser ahí. Estructuras incluso en el sentido kantiano, ¿no? Incluso estructuras trascendentales del ser ahí, ¿sí? Aquí es como el punto de la conferencia. Número 1. El ser ahí es un ente que se caracteriza por el hecho de ser en el mundo. La vida humana no es algo así como un sujeto que ha de realizar alguna hazaña habilidosa para llegar al mundo. No llegas a ser, eres, ya estás, pues. E incluso la misma noción de llegar a ser jamás se cumple. El ser ahí, entendido como ser en el mundo, significa ser de tal manera en el mundo que este ser implica manejarse en el mundo, demorarse a manera de un ejecutar, de un realizar y llevar a cabo, y también a manera de un contemplar, de un interrogar, de un determinar considerado y contemplado. El ser en el mundo es determinado como un cuidar, un Sorge en alemán. Esa noción de Sorge va a tener como la relevancia capital cuando nosotros hablamos del ser como ser para la muerte. Es por eso este cuidado, ¿sí? Que después se agarre de otros lados esta noción de cuidado, por ejemplo, con Levinas o en otro sentido con Leonardo Boff, es completamente diferente, pero hay que tener en cuenta que esta noción de cuidado en el sentido filosófico aparece en, en los primeros planos en Heidegger, ¿ok? 4 minutos tenemos. 2. El ser ahí, en tanto que este ser en el mundo, es justamente un ser con otros, lo cual significa tener ahí con otros el mismo mundo. Este de ser con es lo que Heidegger en Ser y Tiempo va a desarrollar con la palabra Mitsein. Ser con lo otro, ¿sí? El ser ahí no es ser solo. Una determinación fundamental del ser ahí, de Dasein, como Dasein, es ser con otro, ¿sí? Es este Mitsein, ¿ok? Este Mitsein que al final de cuentas va a ser este origen del Das Man, del se dice, de la habladuría, de la autenticidad. ¿Comprendemos más o menos? Ok, continúo. Número 3. El ser unos con los otros en el mundo, el compartirlo juntamente, tiene una señalada determinación ontológica. El modo fundamental de ser ahí del mundo que unos y otros tienen juntamente es el hablar. ¿Sí? Ya sabemos que una determinación fundamental del Dasein es el Mitsein, ser con otro. ¿Cuál es la determinación que une, digamos, que posibilita la conexión, comunicación, como le queramos llamar ontológicamente con el otro? El lenguaje, el habla. O más allá del lenguaje, el habla, ¿no? Porque hablar del lenguaje muchas veces lo tenemos como contaminado con esa noción logicista, pero Heidegger va a decir, lo elemental del lenguaje va más allá de las determinaciones de las reglas lingüísticas, de las reglas lógicas. Por eso no se lleva bien con Carnap, ¿no? Por ejemplo. Pero es esto, el lenguaje, el habla, el estar abierto al otro en comunicación, que no implica que sea bueno, que no implica que sea positivo, es determinación ontológica del Dasein en cuanto a Dasein. 4. El ser ahí es un ente que se determina como yo soy. Para el ser ahí es constitutivo el carácter respecto de cada uno que va inherente al yo soy. El ser ahí, tan primariamente como es en el mundo, es también mi ser ahí, en cada caso propio y como propio,
respectivo de cada uno. Si este ente ha de ser determinado en su carácter ontológico, puede abstraerse, pues, del carácter respectivo como mío en cada caso. Mea res agitur, es asunto mío. Por lo tanto, todos los caracteres fundamentales deben encontrarse justamente en el respectivo de cada uno como lo mío en cada caso, ¿sí? Esto se refiere a este ejemplo que pone Heidegger en Ser y Tiempo de la muerte es una facticidad mía, ¿no? Un acontecimiento futuro mío, el extremo de las posibilidades, pero que es en cada caso mío. Solo yo puedo vivir mi muerte. Ajá. Y el Dasein, en su determinación ontológica, en una de las 8 que menciona, al menos aquí, una de las 8 es, en cada caso, el Dasein soy yo, únicamente, ¿sí? En cada caso, lo mío, lo propio, ¿ok? Vamos a dejarlo aquí, ¿sí? En realidad no falta demasiado de la conferencia, pero no quisiera quitarles tiempo, ya son las 6 y vamos a dejarlo aquí. Voy a platicar con el profesor para ver qué dice. A lo mejor terminamos la siguiente en, no sé, en 15 minutos, pero vamos a dejarlo en este punto. Me parece que lo elemental ya se va vislumbrando, ¿no? Que es, no se puede conceptualizar el tiempo, no se puede objetivar, el tiempo es determinación del Dasein, y a final de cuentas, para relacionarlo con Dilthey, el tiempo es esta inherencia súper radical con la historicidad, porque el Dasein es histórico esencialmente, ¿no? Vamos a concluir aquí. Gracias por conectarse, gracias a los que participaron, y pues nos vemos con el profesor la siguiente clase, ¿ok? Bueno, muchas gracias, pueden retirarse. Gracias. Gracias a ti. Chao. Gracias, profe. Cuídense, nos vemos, adiós.